Aquí tenemos la aplicación de algoritmos de búsqueda. Como primer elemento tenemos un formulario que nos solicita el nombre del nodo origen, el nombre del nodo destino. Tenemos una lista, un menú desplegable que nos muestra o nos permite seleccionar qué algoritmo de búsqueda queremos utilizar y otro menú desplegable para indicar en qué sentido queremos recorrer los nodos. A continuación tenemos una imagen del grafo y por último tenemos una tabla. En la tabla se muestran los costes para ir desde un nodo A hasta un nodo B. Eh, los costes fueron calculados utilizando el algoritmo de Dijkstra. Comenzando con el ejercicio que vimos en clase, que es de ir del nodo 11 al nodo 16. Comenzamos con el algoritmo de búsqueda a lo ancho y con un sentido horario. Si le damos a calcular, aparece la siguiente sección. En esta sección podemos ver el recorrido o toda la ruta que debemos seguir para llegar desde el nodo 11 hasta el nodo 16 y una tabla que muestra cómo fue recorriendo los nodos. El recorrido solución nos indica que debemos ir, empezamos en el nodo 11, pasamos al nodo 7, luego al 27, al 21, al 18, al 3, al 19 y llegamos a nuestro nodo destino, el 16. Para verificar que fueron recorridos en sentido horario, podemos empezar en el nodo 11. Sus hijos son el 7 y el 5. En sentido horario empezamos en el 7 y después en 5. Como se puede ver en la tabla, primero revisó el 7 y después el 5. Los hijos del nodo 7 sería el nodo 27 y el nodo 8 en ese orden. Y como podemos ver, está el nodo 27 y el nodo 8. Posteriormente, el nodo 5 únicamente tiene como hijo el nodo 15 y es el único que recorre. Posteriormente, los hijos del nodo 27, que sería el nodo 21 y el nodo 28, que son estos. Ya no incluye al nodo 8 ni al 7 porque ya fueron marcados como nodos visitados. Posteriormente, el nodo 15, único hijo, fue el 24 y recorrió el 24. Luego, el nodo 21 tiene como hijos el nodo 18 y el nodo 22 y fueron agregados en ese orden, nodo 18 y nodo 22. Y así es en todos los demás casos. Si por el contrario utilizamos este mismo algoritmo con los mismos parámetros pero en sentido antihorario, podemos ver que la ruta ahora es el nodo 11, el nodo 5, el nodo 15, el nodo 24. Del 24 llegamos al nodo 13. Del nodo 13 al 1 y al 6 y por último llegamos al nodo destino 16. Ahora el orden de recorrido de los nodos cambió. Empezando por el nodo 11, tenemos que en sentido antihorario sería recorrer el nodo 5 y el nodo 7. Y como vemos, ahora recorrió primero el nodo 5 y posteriormente el 7. Ahora el único hijo del nodo 5 sería el 15. Recorrió el 15. Del nodo 7 se recorre ahora en sentido antihorario el nodo 8 y el 27. Y tenemos ese mismo orden. El nodo 15, el único hijo es el 24 y recorre el 24. Del nodo 27, sus nodos hijos en sentido antihorario son el nodo 28 y el 21. Y aquí está el nodo 28 y 21. Y así seguiría y así seguiría. Pasando al algoritmo de búsqueda en profundidad. Bueno, antes, como se puede observar, el nodo 25 únicamente tiene caminos que entran a él, pero no tiene un camino que salga de él, por lo que podemos ir del nodo 11 al nodo 25. Y como se puede observar, se genera una solución. Nodo 11, 5, 15, 24, 13, 1, 6
y 1625. Sin embargo, si quisiéramos ir del nodo 25 al nodo 11, no existe un camino posible y nos lo indica la aplicación, ya que no hay caminos de salida del nodo 25. Continuando con el algoritmo de búsqueda en profundidad, en sentido horario, le damos en calcular y obtenemos la siguiente ruta, que sería nodo 11, nodo 7, nodo 27, nodo 21, nodo 18, nodo 14, nodo 23, nodo 19 y llegamos al nodo 16. En sentido horario podemos ver que iniciamos en el 11 y su primer hijo fue el 7. Luego del 7, en sentido horario, su primer hijo fue el 27. Luego del 27, su primer hijo fue el 21. Y recorremos el 21. El 21, su primer hijo en sentido horario fue el 18. Utilizamos el nodo 18. El 18, su primer hijo en sentido horario es el 14. Y aquí lo tenemos. El 14, su primer hijo en sentido horario fue el 23. Aquí lo tenemos. El 23, su primer hijo en sentido horario fue el 19. Y aquí lo tenemos. El 19, su primer hijo en sentido horario es el 16. Aquí lo tenemos. El 16, su primer hijo en sentido horario sería, ignoramos el 19 porque ya fue visitado, el 25, el 20. Y tenemos 25, 20, 6, 26 y 10. Y tenemos 6, 26 y 10. Bueno, aquí lo tenemos en este punto porque siguió con otras ramas del algoritmo. Ahora si lo ponemos en sentido antihorario, tenemos la siguiente ruta: el nodo 11, el nodo 5, el nodo 15, el nodo 24, el nodo 13, el nodo 1, 6 y 16. Y ahora, como se puede observar, los nodos los recorre en sentido antihorario. Empezamos con el 11, en sentido horario su primer hijo es el 5. En sentido horario el primer hijo del 15 del 5 es el 15. En sentido antihorario tenemos que el primer hijo es el 24. Del 24 en sentido antihorario tenemos que es el 13. Aquí está el 13. En sentido antihorario el primer hijo es el 1. Aquí está el 1 en la tabla. Del 1 el primer hijo en sentido antihorario es el 6. Y llegamos al 16 en sentido horario. Llegamos desde el nodo 6 hasta el nodo 16. Bueno, durante clase le enseñé la forma en la que recorren todos los nodos el algoritmo, profesor. Así que los va recorriendo conforme les va haciendo el pop de la pila de nodos por visitar. Bueno, igual podemos ir desde el nodo 11 hasta el nodo 25. Y como podemos observar, nos genera un camino: nodo 11, 5, 15, 24, 13, 1, 6, 16 y 25. Sin embargo, si queremos ir desde el nodo 25 hasta el nodo 11, nos indica que no hay un camino posible para ir desde el nodo 25 hasta el nodo 11. Ahora, yendo al algoritmo de escalada máxima pendiente en sentido horario, tenemos la siguiente solución.
Bueno, aquí ya nos indica si fueron visitados o no los nodos. En los dos anteriores algoritmos esta fila no era necesaria ya que los algoritmos visitan todos los nodos este, del grafo, por lo que sería redundante indicar si fue visitado o no, porque todos son visitados. Bueno, la ruta que generó este algoritmo fue 11, 5, 15, 24, 9, 17, 26 y 16. Como podemos observar, este, en el nodo 11 la distancia es 2071. Luego sus dos hijos, que serían el nodo 7 y el 5, tienen 1568 y 1366. Tomó el del menor coste, que sería el nodo 5, que es 1366. Como se puede observar, es parte de la ruta. Luego, a partir del nodo 5, eh, se obtuvieron todos sus hijos. Como su único hijo es el 15 y es de un coste menor, que es 1146, se tomó como un nuevo mejor nodo y se agregó a la lista. Y aquí está el 15 en la ruta. El 15, de nuevo, el 15 tiene como hijo el nodo 24. El nodo 24 tiene el nodo 8 y el 24. Y como se pueden observar, está en sentido horario, ya que en sentido horario sería el 8 y luego el 24. Y aparece primero el 8 y el 24. El costo de la distancia del nodo 8 al nodo 16 es 1361, mientras que del nodo 24 es 860. Se toma el mejor nodo, en este caso el 24, y es parte de la ruta. El nodo 24 a su vez tiene como hijos en sentido horario al nodo 9 y al nodo 13, ya que aparecen en ese orden, nodo 9 y nodo 13. La distancia del nodo 9 son 646, mientras que del nodo 13 son 946. Eh, el nodo 9 tiene una mejor distancia, en nuestro caso es una menor distancia, y lo tomamos como un nuevo nodo actual, y el 9 aparece en la ruta. Posteriormente, los hijos del nodo 9, que en sentido horario serían 28, 2, 17 y 4. Y aquí tenemos 28, 2, 17 y 4. Tenemos una distancia de 933, 572, 325 y 848. ¿Cuál es la siguiente menor distancia? Sería el nodo 17 con 325 unidades. Y aquí tenemos el 17 en la ruta. El 17 es su único hijo en sentido horario, sería el 26, ya que el 9 ya fue marcado como visitado. Y tenemos el 26 aquí, con un coste de 66. 66 es menor que el costo del nodo, del nodo 17, que eran 325. Y lo tomamos como un nuevo nodo actual. El 26 aparece en la ruta. El 26 a su vez como único hijo tiene el nodo 16. El nodo 16 ya tiene una distancia de 0 porque es el nodo destino. Se agrega a la ruta y se sale del bucle del algoritmo, y con eso se obtiene la ruta. Si ahora lo ponemos en sentido antihorario, tenemos la misma ruta, que sería 11, 5, 15, 24, 9, 17, 26, 16. Sin embargo, el orden de recorrido de los nodos cambia, ya que, por ejemplo, en sentido antihorario, a partir del nodo 11, sus hijos son 5 y 7, y aquí se pueden observar 5 y 7. El nodo 15 tiene como hijo, bueno, el nodo 5 tiene un único hijo, es el 15. El nodo 15 también, el nodo 15 entonces tiene dos hijos en sentido antihorario, sería 24 y 8. Aquí está el nodo 24 y el nodo 8 en ese orden. Luego el nodo, el nodo 24
y va al nodo 9. En sentido antihorario sería nodo 4, 17, 2 y 28. Y tenemos el nodo 4, 17, 2 y 28. Todo en sentido horario. Así que el orden de recorrido funciona a pesar de que obtuvimos la misma ruta que en el anterior sentido. Si tratamos de ir del nodo 11 al 25, de igual forma nos genera una ruta. En este caso es 11, 5, 15, 24, 9, 17, 26, 16, 25. Volvemos a ver que inicia en sentido antihorario 5 y después el 7, 5 y después el 7. Pero si tratamos de llegar desde el nodo 25 al nodo 11, no hay... solo muestra que se recorrió el nodo 25, pero no muestra más, ya que el nodo 25 no tiene caminos de salida. Ahora, y por último tenemos el algoritmo de primero el mejor en sentido horario. Tenemos la siguiente ruta. Aquí de igual forma tenemos la pestaña de visitado, tenemos la pestaña del antecesor, tenemos el nombre del nodo actual, la distancia, el costo de arco y el valor de la heurística, que sería la suma de la distancia y el costo arco. La solución para ir del nodo 11 al 16 sería 11, 5, 15, 24, 9, 17, 26, 16. En sentido horario, podemos ver que a partir del nodo 11, en sentido horario, sus hijos son 7 y 5 y los recorren en este orden, 7 y 5. Se tomó el nodo 5 como nodo actual. Ahora el nodo 5, en sentido horario, su único hijo sería el 15. Aquí está el 15. El 15 en sentido horario, sus hijos serían 8 y 24. Y aparecen 8 y 24. El 24, sus hijos serían 9 y 13. Y aparecen 9 y 13. Se tomó el 9. Sus hijos en sentido horario serían 28, 2, 17 y 4. 28, 2, 17 y 4. El 9 se tomó el 17. El 17, su único hijo es el 26. Aquí está el 26. Del 16, del 26 su único hijo es el 16. Aquí está el 16. Y se volvieron a calcular todos los hijos del 16. El 19, el 25, el 20, el 6 y el 10. El 19, 25, 20, 6 y 10. Como se puede observar aquí, la distancia del nodo 16 al nodo 16 es 0. Su heurística es 66. Como se puede ver en todos los nodos que se fueron visitando, su heurística fue mejorando. La primera iteración era 2071. En la segunda fue igual 2071. En la tercera ya fue 1366. En la cuarta fueron 1146. En la quinta ya fueron 860. En la sexta fueron 646, 325 y 66. Ahora, en sentido antihorario, tenemos que ahora el orden de la ruta sigue siendo la misma, sin embargo el orden en el que se recorrieron los nodos fue diferente. Iniciando en el nodo 11, en sentido antihorario tenemos el nodo 5 y el nodo 7, nodo 5 y 7. El 5, su único hijo es el 15 y se recorrió al 15.
El 15 tiene 2 hijos. En sentido antihorario sería el 24 y el 8. Y está el 24 y el 8 en ese orden. El 24 tiene 2 hijos, el 13 y el 9. Y aparecen en ese orden, 13 y 9. Se tomó el 9. Sus hijos en sentido antihorario serían 4, 17, 2, 28. 4, 17, 2, 28. El 17 fue el siguiente nodo. Su único hijo es el 26. El 26, su único hijo es el 16. Aquí está el 16. Y del 16, sus hijos en orden antihorario serían 6, 20, 15. Sí. Serían 10, 6, 20. 10, 6, 20. 25 y 19. Todos en sentido antihorario. Si tratamos de ir del 11 al 25, tenemos la siguiente ruta: 11, 5, 15, 24, 9, 17, 26, 16, 25. Sin embargo, si tratamos de ir del 25 al 11, nos vuelve a indicar que no hay un camino posible entre el nodo 25 al nodo 11, ya que el 25 no tiene caminos de salida. Y esto sería todo por parte de la aplicación. Para comenzar con la descripción del código, tenemos lo siguiente. Este es nuestro index HTML. En este index tenemos el siguiente contenido: un título de nuestra página, algoritmos de búsqueda, y un section. Este section lo que contiene es nuestro formulario. En nuestro formulario es donde tenemos un input. En este input de nombre origen es donde el usuario ingresa el nombre del nodo origen. A su vez tenemos otro input de tipo texto llamado destino. Aquí ingresa el nombre del nodo destino. Posteriormente tenemos un menú desplegable con el cual el usuario elige el algoritmo a utilizar, ya sea el de búsqueda a lo ancho, búsqueda en profundidad, búsqueda por escalada a máxima pendiente y búsqueda primero el mejor. Posteriormente tenemos un segundo menú desplegable. Este es para indicar el sentido en el cual los nodos conexión deben ser recorridos: sentido horario y sentido antihorario. Por último tenemos un botón con el texto calcular que sirve para enviar la información del formulario. Posteriormente tenemos un segundo section. Este section está por default oculto, pero se muestra cuando la solución del algoritmo está lista para mostrarse. Tiene un H2 que dice solución, un elemento caption que dice recorrido solución, y dentro del elemento spam con el ID ruta es donde nuestro algoritmo inserta la ruta que generó. Por otro lado tenemos un tercer y último section. Este section muestra la información del grafo. Para comenzar, muestra una imagen del grafo. Esta imagen se creó en una página llamada draw.io, así que para que el estilo del grafo coincidiera con el de la página. Y tiene un elemento table con el título costos de viaje. Como se puede observar, esta tabla está vacía. Dentro de esta tabla se va a insertar, o va a haber una función que inserte la pirámide de costos para ir de un nodo a otro. Pasando a nuestro main, tenemos en primer lugar un comentario con una lista con todas las tecnologías utilizadas, y la función crear tabla costes es la que se encarga de crear la tabla de costes o la pirámide de costes, que es lo que vimos anteriormente en el HTML, que era una tabla vacía.
Esto nos permite que si necesitamos cambiar la información de la tabla de costes, esa función automáticamente actualice la información en la tabla que se muestra en el HTML y no tengamos que ir directamente al HTML de la página para modificar la información. Otra cosa que se hace dentro de este archivo main es agregar a nuestro formulario el evento submit, que sería cuando el usuario desea enviar la información del formulario. La función handle submit es la que se encarga de manejar el evento y que a continuación vamos a ver. Pero primero en la carpeta data tenemos dos archivos principales. Grafo. En este archivo es donde creamos nuestra tabla de adyacencia. Donde tenemos una estructura tipo map. No es un map, pero es similar. Tenemos una clave que es de tipo string y que es el nombre del nodo. En nuestro caso es los nombres de nodos son un número desde el 1 hasta el 28 y contienen todas un atributo llamado conexiones, que es un arreglo. Este arreglo contiene a su vez objetos de tipo contiene objetos. Estos objetos tienen dos propiedades. Destino, esto indica el nombre del nodo con el cual el nodo padre tiene alguna conexión, y el atributo coste, que indica el costo de arco para ir desde el nodo padre hasta el nodo conexión. Por ejemplo, el nodo 1 tiene una conexión con el nodo 6. El coste para ir del nodo 1 al nodo 6 es 117. El nodo 1 tiene conexión con el nodo 13. El coste para ir del nodo 1 al nodo 13 son 699. El nodo 1 tiene conexión con el nodo 4. Y el coste para ir del nodo 1 al 4 son 701. Otra característica de nuestra lista de adyacencia es que los objetos del atributo conexiones están ordenados en sentido horario. El otro archivo importante de la carpeta data es costes. Esta es la que contiene la pirámide de costos para ir desde un nodo A hasta un nodo B. Aquí está toda la información para ir del nodo 1 a cualquiera de los otros 27 nodos, del nodo 2 a cualquiera de los otros 26 nodos, del nodo 3 a cualquiera de los otros 25 nodos, y así hasta el nodo 28. Esta constante llamada costos es la que utiliza la función mandada a llamar en el main tabla costes para construir el HTML de la tabla de la pirámide de costos. Si accedemos a la función, podemos ver que como en la primera línea importamos costos de la carpeta data. La función que da tabla costes lo que hace internamente es llamar a otras dos funciones. La función que da títulos, lo que se encarga es de generar los títulos de columna de las funciones, que serían todos los nombres de los nodos. Y la función crear cuerpo tabla se encarga de crear como tal la pirámide de costos. Si nos vamos del main a la función handle submit, tenemos aquí en este archivo dos funciones. Handle submit obtiene un evento que es de tipo submit,
Evitamos que el navegador recargue la página, que sería el comportamiento por defecto del evento. Y mandamos a llamar getFormData, que está aquí. Esta función lo único que se encarga es de obtener la información del formulario y validarla. Si hay alguna validación que no cumple, entonces muestra un pequeño texto al usuario indicando el error. Si todas las validaciones pasan, entonces llegamos a este punto donde tenemos toda la información. El atributo awk nos indica si la validación fue exitosa, por lo que tenemos aquí un if. Si la validación no fue exitosa, entonces simplemente salimos de la función handleSubmit y no ejecutamos ningún algoritmo de búsqueda. Caso contrario, realizamos otro if buscando qué algoritmo de búsqueda seleccionó el usuario. BFS sería búsqueda a lo ancho, DFS sería búsqueda en profundidad, MSC sería búsqueda por máxima pendiente y BF sería búsqueda primero el mejor. Lo único que mandamos a hacer son ifs que mandan a llamar la función del algoritmo y le envían el nodo origen, el nodo destino y el sentido. Todos los algoritmos están almacenados en la carpeta utils. Por ejemplo, BFS se encuentra aquí, que sería búsqueda a lo ancho. Recibe el nodo origen, que es un string, el nodo destino, que es un string, y el sentido. Creamos tres variables. Los nodos visitados es un set, es una estructura de datos tipo set. En esta vamos a guardar todos los nodos que ya fueron visitados. Nodos por visitar es una lista donde vamos a ir insertando los nodos que tenemos pendientes por visitar. Esta lista va a ser de objetos con dos propiedades: un nombre, que es el nombre del nodo, y el predecesor. Como se puede ver, esta lista la inicializamos con el nodo origen y con el predecesor es un string vacío, o sea, no tiene predecesor. Y el árbol de visita, que es una estructura tipo map y que nos va a servir para generar la ruta, para ir desde el nodo origen hasta el nodo destino. Comenzamos un bucle while, que sería que se va a ejecutar mientras la lista de nodos pendientes por visitar, la longitud sea mayor a 0. Es decir, este nodo va a dejar de ejecutarse cuando la lista esté vacía, es decir, no hay nodos por visitar. Creamos una constante llamada nodo visitado y con la función shift obtenemos el primer elemento de la lista y lo eliminamos. Como se puede ver en la descripción, remueve el primer elemento del array y lo retorna. Bueno, este nodo visitado, su nombre lo agregamos a la lista de nodos visitados y a su vez agregamos el nodo al árbol de visita. En el set o la función set, que es para crear una nueva entrada en el map, enviamos como clave el nombre del nodo y como valor su predecesor. Y en los nodos por visitar lo que hacemos es un push a la lista y obtenemos todos los nodos por visitar. La función obtener nodos por visitar se encarga de buscar todos aquellos nodos que no estén en la lista de nodos que ya fueron visitados y que a su vez no estén en la lista de los nodos pendientes por visitar. Así evitamos recorrer nodos que ya fueron visitados
o agregar 2 veces nodos pendientes por visitar. Y bueno, el bucle continúa hasta que la lista de nodos pendientes por visitar esté vacía. Cuando esté vacía obtenemos, comenzamos con el proceso de crear la ruta. Bueno, una aclaración aquí es que dado que búsqueda a lo ancho utilizamos una lista, como se puede ver aquí hacemos el push agrega elementos por la parte final y en cambio en cada iteración lo que obtenemos es el primer elemento, primero en entrar, primero en salir. Obtenemos, bueno, ahora para seguir con la creación de la ruta, lo que hacemos es nodo actual y obtenemos del árbol de visita aquel que esté relacionado con el nodo destino. Si no existe, entonces significa que el nodo destino nunca fue visitado. Si nunca fue visitado es porque el nodo destino y el nodo origen no tienen conexión posible. Entonces mandamos a llamar crear tablas soluciones para el árbol BFS y DFS. Esa función se encarga de generar la tabla de solución para el algoritmo de búsqueda a lo ancho y búsqueda en profundidad. Le decimos que muestra el camino que llegó a generar el algoritmo, o más bien el recorrido de nodos que hizo el algoritmo, y un mensaje que indique que no hay camino entre los dos nodos, el origen y el destino. Y hacemos un return. Si nodo actual no es un definer, entonces comenzamos con la búsqueda, con la ruta. Creamos ruta, es un array, el primer elemento, destino. Y entonces comenzamos otro bucle while, del cual vamos a salir cuando el nodo actual sea igual a un string vacío. ¿Qué significa esto? Que llegamos al nodo nulo, que sería el predecesor del nodo origen. Mientras no llegamos a este punto, entonces lo que hacemos es a la ruta le agregamos el nodo actual y el nodo actual ahora lo igualamos a árbol.get y el nodo actual. Así vamos haciendo un encadenamiento. Empezamos en el destino. Del destino obtenemos su predecesor. Si su predecesor no es el nodo nulo, entonces agregamos el predecesor a la lista y obtenemos el predecesor del predecesor. Y continuamos ese bucle hasta que lleguemos al nodo nulo. Por último, y cuando salimos del nodo nulo, mandamos a llamar a la misma función, enviamos el mismo array con el recorrido de nodos y el array llamado ruta lo convertimos en un string donde invertimos el orden de los elementos y los unimos con este string que es un espacio, un símbolo de flecha y un espacio. El algoritmo DFS o búsqueda en profundidad es similar, solo que es similar en un 90%. La única diferencia es que el búsqueda en profundidad lo que utiliza es en vez de una fila, utiliza una pila. Entonces, en este caso, en vez de hacer un shift, que es para obtener el primer elemento y removerlo, aquí utilizamos un pop, que sería remover el último elemento y lo retorna. Todo lo demás sería exactamente igual. El algoritmo de máxima pendiente, similar al anterior, creamos una ruta, la inicializamos con el origen, una tabla de nodos recorridos que contendrá todo el recorrido que hace el algoritmo, y tenemos un nodo actual que inicializamos con el nodo origen
y el coste de la pirámide de costes desde el origen hasta el destino. Agregamos a la tabla de recorrido el primer nodo que creamos y entonces creamos un bucle while hasta que el nombre del nodo actual sea diferente de mientras el nombre del nodo actual sea diferente del nodo destino. Vamos a continuar con este bucle. Obtenemos el mejor nodo, que en nuestro caso sería el nodo cuyo coste total para ir al nodo destino del algoritmo sea el menor. Si esta función puede retornarnos un nuevo nodo o retornarnos un defined. Si es un defined, entonces significa que no existe un camino entre el nodo origen y el destino. Entonces entramos dentro de este if. Con crear tabla solución MSC mostramos la información al usuario y le indicamos con un mensaje que no hay camino entre el nodo origen y el nodo destino y salimos del bucle. Caso contrario, entonces a la ruta le agregamos el nuevo mejor nodo, el nombre del nuevo mejor nodo. A la tabla de recorrido le agregamos la información del mejor nodo y ahora igualamos el nodo actual con el mejor nodo. Si todo el bucle termina, significa que encontró una ruta y lo que mandamos a llamar es a la misma función. Le enviamos la tabla con el recorrido de nodos y el string de ruta. Y por último, el algoritmo de primero el mejor. Aquí tenemos una función para crear el nodo inicial, cuyo antecesor sería un nodo nulo o el string vacío. El nombre del atributo nodo sería el nombre del nodo. En este caso sería el origen. El coste, que sería el costo total para ir desde el nodo origen al nodo destino. El costo de arco, puesto que es el costo entre el nodo nulo y el origen, sería 0. Y la heurística, que sería el mismo coste, sería coste más 0, sería el coste. Aquí ya comenzamos con el algoritmo de primero el mejor. En nodo inicial utilizamos la función que acabamos de ver. Nodos por visitar, lo inicializamos con el nodo inicial. Los nodos visitados es una estructura tipo set que va a contener todos los nodos que ya fueron visitados. Y el recorrido, que es un array con el recorrido que va a realizar el algoritmo. Realizamos un bucle que se va a ejecutar mientras nodos por visitar o los nodos pendientes por visitar, su longitud sea mayor a 0. Creamos una variable llamada nodo actual y obtenemos los nodos por visitar. Obtenemos el primer elemento y lo eliminamos de la lista de nodos pendientes por visitar. A los nodos visitados le agregamos el nombre del nodo actual. Posteriormente obtenemos todos los nodos de conexión del nodo actual. Conexiones, buscamos dentro del grafo el nodo actual, obtenemos sus conexiones, filtramos todas aquellas todos aquellos nodos que aún no estén dentro de la estructura set de nodos que ya fueron visitados y los convertimos a un objeto con esta estructura: antecesor, nodo, coste arco y heurística. Ahora, si el sentido es antihorario, invertimos el orden. Agregamos los nodos al recorrido.
Si vemos que los nodos no tienen una mejor heurística que el nodo actual, salimos del bucle. Y entonces obtenemos el mejor nodo, que en este caso sería el de la mejor heurística. Filtramos todos aquellos nodos que tengan una heurística que sea menor o igual a la heurística del nodo actual. Los ordenamos de mayor a menor y obtenemos el primer elemento, que sería el nodo con la mejor heurística de todos. Lo agregamos a los nodos por visitar y seguimos. Bueno, esto va a volver a detectar que la longitud es mayor a 0 y seguirá ejecutando el bucle. Comenzamos con la construcción de la ruta. Obtenemos el nodo que sea igual al destino. Si no existe o nodo ruta es igual a un definer, significa que no hay una ruta entre el nodo origen y el destino. Mostramos mediante la función crear tabla solución BF, mostramos el recorrido y un mensaje que indique que no hay un camino posible entre el nodo origen y el nodo destino. Si existe el nodo ruta, entonces comenzamos. Const ruta es un arreglo vacío. Mientras creamos un while true y entonces comenzamos con si el nodo ruta es igual a un definer, entonces salimos. Si no, entonces lo que hacemos es ruta y un onShift es para agregar elementos al inicio del arreglo, ahí en la posición 0. Agregamos el nombre de nuestro nodo ruta. Nodo ruta, ahora lo igualamos con el antecesor y así comenzamos a hacer un encadenamiento donde comenzamos con el nodo destino, buscamos su antecesor, lo agregamos a la ruta, buscamos de nuevo, el antecesor es igual al nodo al nodo nulo, no, entonces buscamos el antecesor del antecesor, lo agregamos a la ruta, volvemos a buscar el nodo actual es el nodo nulo, no, entonces volvemos a hacer el antecesor del antecesor del antecesor, así hasta llegar al nodo nulo o al nodo origen. Y mostramos la tabla de solución con la ruta y el recorrido del algoritmo.